Dragonlance, Las Crónicas Perdidas, 3. La Torre de Wayne. Margaret Weis y Tracy Hickman. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo, 2023. ¡30! El cuchillo de Kitiara. La espada de Par-Salian. Día 25, mes de Nisamón, año 352 DC. Kitiara llegó a Neraka a primera hora de la mañana del día 25, temiendo llegar demasiado tarde para el consejo, pero su sorpresa fue descubrir que el mismísimo Ariakas todavía no había aparecido. Los preparativos de la reunión eran cada vez más confusos, pues ninguno de los señores de los dragones ni sus ejércitos podían entrar en la ciudad antes que el emperador. Ariakas no confiaba en sus compañeros, los señores de los dragones. Si se les permitía la entrada a Neraka, tal vez cerraran las puertas de la ciudad, apostaran en las murallas a sus soldados e intentaran dejarlo fuera. Kitiara había planeado alojarse en los lujosos aposentos que estaban esperándola en el templo. En vez de eso, no le quedó más remedio que acampar al otro lado de las murallas e instalarse en una tienda tan baja y estrecha que ni siquiera podía dar vueltas por ella, como tenía la costumbre de hacer cuando necesitaba pensar sobre algo. Kitiara estaba de un humor de perros. Todavía le dolía la cabeza por el golpe que se había dado contra el suelo de piedra de la cámara. Se alegraba de tener una excusa para salir del alcázar de Dargar. A pesar de lo mal que se sentía, había llamado a Ski y había volado a lomos del dragón para reunirse con su ejército. La idea de enfrentarse a Ariakas para conseguir la corona del poder mitigaba un poco su terrible dolor de cabeza, pero cuando había llegado, había descubierto que nadie sabía dónde estaba Ariakas o cuándo se dignaría a honrarlos con su presencia. Así que a Kitiara solo le quedaba enfadarse y quejarse a su asistente militar, un draconiano Bousak llamado Gakan. Ariakas está haciéndolo a propósito para ponernos nerviosos, murmuró Kitiara. Estaba encorvada sobre una mesita auxiliar, masajeándose las sienes. Está intentando intimidarnos, Gakan, y eso no voy a permitirlo. Gakan emitió un ruido, una mezcla de bufido y gruñido. El Bousak sonrió y su lengua asomó entre los labios. Kitiara levantó la cabeza y lo miró con interés. ¿Tú has oído algo? ¿Qué pasa? Gakan acompañaba a Kitiara desde antes del estallido de la guerra. Aunque oficialmente era su asistente, su título extraoficial era el de Cuchillo de Kitiara. El draconiano era leal a Kitiara y a su reina, en ese orden. Algunos decían que estaba enamorado de la Dama Azul, pero siempre tenían mucho cuidado de decirlo a sus espaldas, jamás cara a cara. El Bousak era listo, reservado, ingenioso y extremadamente peligroso. Se había ganado su apodo. Gakan lanzó una mirada hacia la puerta de la tienda, después la cerró y la ató con cuidado. Se inclinó sobre Kitiara. Mi señor Ariakas llega tarde porque está herido. Estuvo a punto de morir, anunció en voz baja. Kitiara se quedó mirando fijamente al Bousak. ¿Qué? ¿Cómo? No alcéis la voz, mi señora, la previno el draconiano con gran seriedad. Si se filtraran noticias como esta, los enemigos del emperador podrían envalentonarse. Sí, es cierto, tienes razón, concedió Kitiara con la misma gravedad. ¿Confías en la fuente de esta información tan inquietante? Completamente, contestó Gakan. Kitiara sonrió. Necesito más detalles. Últimamente Ariakas no ha estado en el campo de batalla, así que imagino que alguien habrá intentado matarlo. Y estuvo a punto de conseguirlo. ¿Quién fue? Gakan se quedó callado un momento para aumentar el suspense, después esbozó una sonrisa. ¿Su bruja, Iolante? Preguntó Kitiara alzando la voz, tan sorprendida que olvidó que debía mostrarse circunspecta. Gakan la reconvino con la mirada y Kit volvió a bajar la voz. ¿Cuándo fue? La noche del ojo, mi señora. Pero eso es imposible. Iolante murió esa noche. Kitiara hizo un gesto hacia varios despachos.
Tengo los informes. Inventados, mi señora. Parece que Talon Oren. Kitiara lo miró furiosa. ¿Oren? ¿Qué tiene que ver con todo esto? Quiero saber lo que ha pasado con Yolante. Gakan inclinó la cabeza. Si tenéis paciencia, mi señora. Parece que Oren descubrió la conspiración para matarlo a él y a sus compañeros de la luz oculta. Propagó el rumor entre las tropas de que la iglesia quería limpiar la ciudad de Neraka. Se habían dado órdenes de incendiar el broquel partido y el troll peludo. Evidentemente, los soldados no estaban muy contentos. Cuando llegaron los escuadrones de la muerte para llevar a cabo sus órdenes, encontraron soldados armados defendiendo las tabernas. Oren y sus amigos escaparon. ¿Qué tiene que ver todo esto con Yolante? Preguntó Kit con impaciencia. Es miembro de la luz oculta. Kitiara se quedó estupefacta. Eso es imposible. Me salvó la vida. Creo que en ese momento le rondaba la idea de serviros, mi señora. Sin embargo, se sintió decepcionada cuando quisisteis eliminar la magia. Había estado haciendo trabajos ocasionales para Oren. Se convirtieron en amantes y ella se unió al grupo. ¿Y cómo encaja Ariakas en toda esta historia? Quiso saber Kit, confusa. El emperador quería el orbe de los dragones que está en poder de vuestro hermano. Ariakas salvó a Yolante de los escuadrones de la muerte, pero no por amor. Le dijo que si tenía aprecio a su vida, tendría que matar a Raistlin. Ariakas fue con ella para asegurarse de que cumplía su orden y conseguir así el orbe de los dragones. Pero Yolante, en vez de atacar a Raistlin, se volvió contra Ariakas, dijo Kitiara. Me han dicho que si no llega a ser por la intervención del Señor de la Noche, por petición de su oscura majestad, el emperador habría muerto congelado. Kitiara echó la cabeza hacia atrás y lanzó una carcajada. Gakan se permitió una sonrisa y un movimiento de cola, pero eso fue todo. ¿Ariakas ya se ha descongelado? Preguntó Kitiara sin dejar de reírse. El emperador ha recuperado la salud, mi señora. Mañana llegará a Neraka. ¿Qué pasó con Yolante? ¿Huyó, mi señora? Se fue de Neraka con Oren y el resto de los miembros de la luz oculta. Es una vergüenza que la haya subestimado así. Kitiara sacudió la cabeza. Podría haberla utilizado. ¿Qué hay de Raistlin? Ha desaparecido, mi señora. Se supone que también abandonó Neraka, aunque nadie sabe a dónde ha ido. Tampoco es que importe, añadió Gakan, encogiéndose de hombros. Está condenado. El emperador quiere verle muerto. La reina Takisis quiere verle muerto. El Señor de la Noche quiere verle muerto. Si Raistlin Majer sigue en Neraka es que es un tonto de campeonato, y mi hermano puede ser cualquier cosa, pero nunca ha sido tonto. Gracias por la información, Gakan. Tengo que pensar sobre todo esto, dijo Kitiara. El Bousak hizo una reverencia y se retiró. Uno de los ayudantes entró para encender el farol, pues ya había caído la noche, y le preguntó si deseaba cenar. Kit ordenó que se marchara. Pon un guardia afuera. No quiero que nadie me moleste esta noche. Kitiara se quedó sentada contemplando la llama temblorosa de la vela, viendo el rostro embrutecido de Ariakas. El emperador creía que ella estaba conspirando contra él. Bien, eso era cierto, y no podía echarse la culpa más que a sí mismo. Siempre había fomentado la rivalidad entre sus señores de los dragones. La certidumbre de que cada señor del dragón estaba permanentemente amenazado por los demás, que podían arrebatarle su puesto, los mantenía alerta. La parte negativa era que cualquiera de ellos podía decidir dar una puñalada por la espalda a otro de los señores de los dragones, y esa espalda también podía ser la de Ariakas. Ariakas desconfiaba de todos los señores de los dragones, pero recelaba de ella especialmente. Kitiara era muy popular entre sus tropas, mucho más que Ariakas entre las suyas. Ella se preocupaba de que sus soldados recibieran su paga. Y más importante aún era que Kitiara gozaba del favor de la Reina Oscura,
que últimamente no miraba a Ariacas con muy buenos ojos. Había cometido demasiados errores. Debería haber ganado la guerra con un par de golpes certeros y brutales, haber acabado con todo antes de que los dragones del bien se unieran al bando de la luz. Debería haber tomado la torre del sumo sacerdote antes de que los caballeros recibieran refuerzos. Debería haber confiado en los dragones, que podía atacar desde el aire, lo que les daba una gran ventaja, y apoyarse menos en las tropas de tierra. Y no debería haber permitido que Kitiara se aliara con el poderoso Lord South. No cabía duda de que Taquisí se arrepentía de haber elegido a Ariacas para liderar sus ejércitos de los dragones. Kitiara creía sentir la mano de su oscura majestad sobre su hombro, empujándola hacia el trono, apremiándola para que se apoderara de la corona del poder. ¡Qué raro! Kitiara realmente sintió una mano sobre el hombro. En nombre de... Kitiara se levantó de un salto y desenvainó la espada al mismo tiempo. Estaba a punto de atacar cuando descubrió de quién se trataba. Tú, el tonto de campeonato, dijo Raistlin. Kitiara sostenía la espada en alto y lo observó con los ojos entrecerrados. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has venido? No porque vaya a matarte, hermana, si eso es lo que temes. Tú ibas a matarme, eso es verdad, pero quisiera que nuestros problemas se limitasen a una pelea entre hermanos. Kitiara sonrió, aunque no dejó de apuntarlo con la espada. Tendré el arma a mano, por si acaso la pelea entre hermanos sube de tono. Así que dime, ¿por qué estás aquí, hermanito? Te has ganado a los peores enemigos. El emperador quiere verte muerto. Incluso una diosa quiere verte muerto. Kit meneó la cabeza. Si esperas que yo te proteja, no puedo hacer nada por ti. No espero absolutamente nada de ti, hermana. He venido para ofrecerte algo. Raistlin estaba con las manos escondidas en las mangas de la túnica y la capucha echada hacia atrás. La llama del farol se reflejaba en sus inquietantes pupilas con forma de reloj de arena. ¿Quieres la corona del poder?, le dijo a su hermana. Yo puedo ayudarte a conseguirla. Te equivocas, repuso Kitiara con gran seriedad. Ariacas es mi emperador. Soy su seguidora más leal. Y yo soy el rey de los elfos, contestó Raistlin, resoplando. Kitiara torció la boca. En serio, estoy preocupada por la salud del emperador. Con el dedo índice, recorrió la ranura de la espada por la que se canalizaba la sangre. Ariacas está agotado de ocuparse de los asuntos del gobierno. Debería tomarse un descanso bien largo. Así que, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo puedes ayudarme? Tengo más de una flecha en el carcaj, repuso Raistlin fríamente. La que decida utilizar dependerá de las circunstancias en que tenga que utilizarla. Dices las mismas tonterías que el rey de los elfos, dijo Kitiara, molesta. No me lo dices porque no confías en mí. Menos mal que no lo hago, hermana, porque, si no, a estas alturas ya estaría muerto, respondió Raistlin con aspereza. Kitiara lo miró un momento, después envainó la espada y volvió a sentarse. Digamos que acepto tu oferta. Me ayudas a deshacerme del emperador. ¿Qué esperas recibir a cambio? La torre de la alta hechicería de Palantas. Kitiara se quedó perpleja. Esa monstruosidad está maldita. ¿Por qué ibas a querer eso? Raistlin sonrió. Que eso lo diga la mujer que vive en el Alcázar de Dargar. No por mucho tiempo. Puedes quedarte con la maldita torre. No creo que haya nadie más que la quiera. Apoyó los codos sobre la mesa y se quedó mirándolo, expectante. ¿Cuál es tu plan? Tienes que meterme en el templo mañana, cuando se reúna el consejo. Kitiara lo miró fijamente. Sí que eres un tonto de campeonato. Sería como si tú solito te metieras en el calabozo y echaras la llave. Todos tus enemigos van a estar allí, incluida la reina Taquisís. Si ella o alguno de ellos te descubre, no vivirás ni siquiera el tiempo suficiente para exhalar tu último suspiro. Tengo la habilidad de esconderme de mis enemigos mortales. En cuanto a los inmortales, tienes que convencer a Taquisís de que soy más útil vivo que muerto. Su hermana resopló.
Estropeaste su plan para destruir a los dioses. Traicionaste su confianza en más de una ocasión. ¿Qué podría decirle yo a Taquisis para que te mantenga con vida? Sé dónde está Berem, el hombre eterno. Kitiara contuvo el aliento. Lo miró con incredulidad. Se puso de pie de un salto y lo cogió por los brazos. Era hueso y pellejo, ni rastro de músculos, y se acordó de cuando era el niño enfermizo y débil que ella ayudó a criar. Y, como si fuera ese niño pequeño, lo sacudió con impaciencia. ¿Sabes dónde está Berem? Dímelo, ¿aceptas mi trato? Insistió Raistrin. Sí, acepto tu trato, maldito seas. Encontraré la forma de meterte en el templo y hablaré con la reina. Pero ahora tienes que decírmelo, ¿dónde está ese hombre eterno? Nuestra madre solo dio a luz a un hijo tonto, hermanita, y ese fue Caramon. Si te lo digo ahora, ¿qué iba a impedir que me matases? Para encontrar a Berem tienes que mantenerme con vida. Kitiara le dio un empujón que por poco lo tira. Estás mintiendo. No tienes ni idea de dónde está Berem. No hay trato. Raistin se encogió de hombros y se dio media vuelta para irse. Espera. Quieto. Kitiara se mordió el labio y lo miró fijamente. ¿Por qué iba yo a unirme a ti? Preguntó por fin. Porque quieres la corona del poder. Y Ariakas es quien la lleva. He leído sobre esa corona y sé cómo funciona su magia. Aquel que la lleva es invencible ante todo eso ya lo sé. Kitiara lo interrumpió, perdiendo la paciencia. No necesito que un libro me lo cuente. Lo que iba a decir es que la corona es invencible ante los ataques físicos y la mayoría de las agresiones mágicas comunes. Terminó Raistin fríamente. Kitiara frunció el entrecejo. No lo entiendo. Yo nunca he sido común, dijo Raistin. Los ojos de Kitiara centellearon bajo sus largas pestañas negras. Acepto tu trato, hermanito. Mañana será un día que siempre se recordará en la historia de Kryn. 31. El espiritual. El templo de la reina oscura. Día 26, mes de Nisamón, año 352 DC. Amaneció el sol, parecía tener los ojos rojos y llorosos. La expresión huraña después de una noche caótica regada de alcohol. Las alcantarillas de las calles de Neraka eran arroyos de color carmesí que corrían hacia el comienzo de aquel día, único y, sin embargo, el enemigo ni siquiera estaba a la vista. Las fuerzas de los señores de los dragones combatían entre ellas. Como el emperador había llegado tarde, las tropas de los demás señores de los dragones tenían prohibida la entrada a la ciudad de Neraka, lo que significaba que les quedaba prohibido disfrutar de la cerveza, del aguardiente enano y de otros placeres que ofrecía la ciudad. Los soldados, que en muchos casos habían tenido que avanzar a marchas forzadas para llegar a Neraka a tiempo, habían soportado la marcha, los latigazos, el agua putrefacta y la mala comida porque les habían prometido unas buenas vacaciones en Neraka. Cuando les dijeron que no podían entrar en la ciudad y que tenían que seguir comiendo aquella basofia y bebiendo únicamente agua, se amotinaron. Dos señores de los dragones, Lucien de Takar, el líder semiogro del ejército de los dragones negro, y Sala Khan, líder del verde, llevaban un mes enzarzados en su propia guerra. Los dos pretendían extender sus dominios con el territorio de su contrincante. Los humanos de Kur, bajo las órdenes de Sala Khan, siempre habían odiado a los ogros. Estos, por su parte, siempre habían odiado a los humanos. Las dos razas se habían aliado en la guerra sin mucho entusiasmo, pero cuando la guerra empezó a ir mal, cada señor del dragón se preocupó por sí mismo. Cuando estallaron las refriegas entre las tropas, los líderes se echaron la culpa entre sí, pero ninguno hizo nada por poner paz. El ejército de los dragones blanco era el que estaba en peores condiciones, pues carecía de líder. El Habgablin Toede, que era quien estaba al mando, no había aparecido y se rumoreaba que había muerto. Los oficiales draconianos y humanos empezaron a pelearse por el cargo y se esmeraban para caer en gracia al emperador.
pero nadie se ocupaba de mantener la disciplina y el orden entre las filas. Solo uno de los señores de los dragones conseguía mantener a sus fuerzas bajo control y se trataba de Kitiara, la Dama Azul. Sus oficiales y sus tropas le eran leales y mostraban gran disciplina. Se sentían orgullosos de su líder y de sí mismos, y aunque había alguna queja porque estaban perdiéndose la diversión, los soldados permanecían en su campamento. Los soldados del ejército de los dragones rojos ya estaban en la ciudad y habían recibido órdenes de mantener a los demás fuera hasta que llegara el emperador. Resultó una tarea complicada, porque los draconianos podían traspasar la muralla volando tranquilamente por encima y se amontonaban en él. Broquel Partido y el Troll Peludo, ambas tabernas regentadas por nuevos dueños. Cuando la guardia neraquiana, escoltada por los soldados del ejército de los dragones rojo, intentó expulsar a los draconianos durante la noche, estallaron las peleas. El Señor de la Noche, al ver que la guardia estaba en desventaja al enfrentarse a aquella multitud amotinada, y temeroso de que los disturbios llegasen hasta el templo, envió en su ayuda a los guardias de ese recinto sagrado. Eso dejó el templo sin hombres de armas en un momento crítico, justo cuando el Señor de la Noche estaba preparando el consejo de guerra. El Señor de la Noche estaba furioso y echaba toda la culpa a Ariakas, quien, según decían los rumores, había sido tan idiota como para casi dejarse liquidar por su propia furcia. El Señor de la Guerra ordenó a todos los peregrinos oscuros de la ciudad y de los alrededores que acudieran al templo para que colaboraran en la seguridad. Raistlin se levantó antes del amanecer. Había pasado la noche en los túneles bajo la tienda de Lut. Esa mañana se quitó su túnica teñida de negro. Acarició el tejido con la mano. El tintorero no lo había engañado, el negro no se había descolorido ni se había tornado verdoso. La túnica le había hecho un buen servicio. La dobló y la dejó cuidadosamente en una silla. Ató las bolsas de los ingredientes de hechizos y el orbe de los dragones en una tira de piel y se la colgó al cuello. Se colocó la daga de plata en la muñeca y se aseguró de que ésta le caería en la mano con un simple giro de muñeca. Por último, se vistió con la túnica de terciopelo negro de un espiritual y se colgó el medallón de oro propio de un clérigo, de alto rango de los dioses de la oscuridad. Kitiara era quien le había proporcionado el disfraz. Le contó que se había encontrado con el espiritual cuando escapaba de la prisión de Ariakas. La tela se deslizó por el cuello y los hombros de Raistlin. Colocó los amplios pliegues de forma que las bolsas quedaran debajo, ocultas a la vista. Los clérigos recibían su magia sagrada a través de sus oraciones a los dioses, no mediante pétalos de rosa y guano de murciélago. Cuando estuvo listo, colocó el orbe de los dragones sobre la mesa y apoyó las manos sobre él. «Muéstrame a mi hermano», ordenó. Los colores del orbe empezaron a brillar y a girar en su interior. Aparecieron unas manos, pero no eran aquellas a las que ya estaba acostumbrado. Eran unas manos huesudas, con los dedos largos, descarnados, y las uñas horrendas de los cadáveres. Raistlin ahogó un grito y rompió abruptamente el hechizo. Apartó las manos. Le llegó el eco de las carcajadas y aquella voz odiada. «Si tu armadura está hecha de despojos, yo encontraré una grieta en ella». «Los dos queremos lo mismo», dijo Raistlin a Fistandantirus. «Yo tengo los medios para conseguirlo. Si interfieres, los dos perderemos». Raistlin esperó la respuesta en tensión. Al ver que no llegaba, vaciló. Después, como no aparecía ninguna mano, cogió el orbe y lo metió en la bolsa. No volvió a utilizar el orbe, sino que recorrió los pasadizos que lo llevaron al otro lado de la muralla, a Neraka. Cuando llegó Raistlin, delante del templo ya estaba reunida una multitud de clérigos oscuros. La cola bajaba toda la calle y daba la vuelta al edificio. Raistlin estaba a punto de ponerse el último, cuando se le ocurrió que un espiritual, como se suponía que era él, no esperaría en la cola como los peregrinos más humildes. Eso podría resultar un poco sospechoso. Golpeó en la espinilla a las personas que tenía delante con el bastón de mago y les ordenó que se apartasen.
Varios se volvieron hacia él, enfadados, pero tuvieron que cerrar la boca y tragarse el enfado al ver los destellos dorados del medallón. Con expresión huraña, los peregrinos oscuros se apartaron para dejar paso a Raistlin, que llegó al principio de la cola a base de empellones. Raistlin se tapaba el rostro con la capucha. Llevaba guantes negros de cuero para ocultar su piel dorada y también la daga. Caminaba cojeando, para poder explicar la presencia del bastón. Y a pesar de que el bastón de mago se ganó algunas miradas curiosas, tenía el aspecto anodino que las circunstancias requerían. Al llegar a la entrada del templo, Raistlin presentó su salvoconducto, que también le había conseguido su hermana, y aguardó con impaciencia mal disimulada mientras el guardia draconiano lo estudiaba. Por fin, el draconiano le hizo un gesto con la garra. «Tienes permiso para entrar, espiritual». Raistlin se disponía a cruzar la puerta de doble hoja ricamente decorada, en la que se veían representaciones de Taquisís en forma del dragón de las 5 cabezas, cuando lo detuvo otro guardia, esta vez humano. «Quiero verte la cara». «Quítate la capucha». «Tengo un motivo para cubrirme con la capucha», contestó Raistlin. «Y tendrás un motivo para quitártela», contestó el guardia, y alargó la mano hacia él. «Está bien», aceptó Raistlin. «Pero estás advertido. Soy seguidor de Morgión». Echó la capucha hacia atrás. El guardia puso una mueca de miedo y asco. Se frotó la mano en el uniforme para eliminar cualquier posibilidad de contagio. Varios clérigos que esperaban su turno detrás de Raistlin se empujaron para alejarse lo máximo posible de él. De todos los dioses oscuros, Morgión, el dios de la enfermedad y la putrefacción, era el más abominado. ¿Querrías ver también mis manos?, preguntó Raistlin, y empezó a quitarse los guantes negros. El guardia murmuró algo inteligible y señaló la puerta con el pulgar. Raistlin volvió a echarse la capucha sobre la cabeza y nadie más lo detuvo. Mientras entraba en el templo, oyó comentarios sorprendidos a sus espaldas. «Tiras de carne desprendiéndose. Tiene los labios comidos». Se veían los tendones y el hueso. Un cadáver viviente. Raistlin se sentía orgulloso. Su hechizo había funcionado. Pensó en mantener la ilusión óptica, pero acabaría agotado si tenía que alimentar el hechizo durante todo el día. Sencillamente no se quitaría la capucha. Raistlin se unió a un numeroso grupo de clérigos que se agolpaba alrededor de la entrada. Preguntó a uno de ellos cómo podía encontrar la sala del consejo. «Vengo del este. Esta es la primera vez que visito el templo de su oscura majestad», dijo como por explicación Raistlin. «No conozco el camino». La peregrina oscura se sintió halagada por haber sido escogida por un clérigo de rango tan alto y se ofreció a acompañar personalmente al espiritual. Mientras lo guiaba por los enrevesados pasillos que llevaban al salón del consejo, le fue contando los pasos planeados para el consejo de guerra, o el gran consejo, como Ariakas lo llamaba. La reunión de los señores de los dragones comenzará con la puesta del sol. Una hora más tarde, la voz de la peregrina se ahuecó por la admiración. Nuestra reina oscura, Taquisís, se unirá a los señores de los dragones para anunciar la victoria en la guerra. Un poquito prematuro, pensó Raistlin. ¿Qué sucede durante el gran consejo?, preguntó a la peregrina. Primero ocuparán su lugar las tropas del emperador a los pies de su trono. Después entrarán las tropas de los señores de los dragones y, por último, los señores de los dragones en persona. El último en aparecer será el emperador. Cuando todos estén reunidos, los señores de los dragones jurarán lealtad al emperador y a su oscura majestad. Los señores de los dragones presentarán al emperador sus ofrendas para la diosa, como prueba de su devoción. Hemos oído, añadió la peregrina oscura en un tono confidencial, que una de las ofrendas será la elfa conocida como Aureo General. La sacrificarán en honor a Taquisís durante los rituales de la vigilia oscura. Espero que podáis asistir, espiritual. Nos honraría mucho vuestra presencia. Raistlin repuso que estaría encantado. Esta es la sala del consejo, anunció la peregrina, llevándolo hasta la puerta principal.
No se nos permite entrar, pero podéis echar un vistazo desde fuera. Es impresionante, como todas las salas del templo, el salón circular del consejo existía entre el plano etéreo y el mundo real, y estaba diseñado para inquietar a aquel que lo mirara. Todo era como parecía ser y nada era lo que parecía. El suelo de granito negro se movía bajo los pies. Las paredes eran del mismo granito negro y daban la sensación de que se elevaban como una ola, a punto de tragarse el mundo. Raistlin levantó la vista hacia el cielo abovedado y se quedó atónito al ver varios dragones sobre los aleros. Estaba mirando a los dragones y preguntándose cómo influirían en sus planes, cuando de repente tuvo la impresión de que el cielo se desplomaba sobre él. Sin querer, se encogió y oyó que la peregrina oscura dejaba escapar una risita seca. Raistlin clavó la mirada en el techo hasta que dejó de sentir el vacío en la boca del estómago que uno suele sentir cuando cae desde cierta altura. En esas 4 plataformas están los tronos sagrados de los señores de los dragones, explicó su guía, señalando las tribunas. La blanca es para Lord Toede, la verde para Sala Khan, la negra para Lucien de Takar y la azul para la Dama Azul, Kitiara Ut-Matar. Las plataformas son bastante ridículas, comentó Raistlin. La guía se puso tiesa, ofendida. Resultan imponentes. Ruego que me perdones, dijo Raistlin. Lo que quería decir es que las plataformas no son lo suficientemente grandes para albergar a los señores de los dragones y a todos sus guardias. ¿No tenéis miedo de los asesinos? Ah, ya entiendo lo que queréis decir, repuso la guía con sequedad. Solo se permite acceder a las plataformas a los señores de los dragones. Los guardias se quedan en la escalera que lleva a la tribuna y rodean la plataforma. Es imposible que llegue hasta allí ningún asesino. Supongo que el trono grande y decorado con todas esas piedras preciosas en la parte de delante del salón es el del emperador, ¿verdad? Sí, ahí es donde se sentará su majestad imperial. ¿Y veis el balcón oscuro sobre el trono? A Raistlin le resultaba difícil mirar a ningún otro sitio. Sus ojos siempre acababan atraídos hacia esa zona en sombra, y ya sabía a qué estaba dedicado el balcón antes de que su guía se lo dijera. Ese es el lugar por el que nuestra reina hará su entrada triunfal en el mundo. Sois afortunado, espiritual. ¿Estaréis allí con ella? ¿Estaré allí? Preguntó Raistlin, sorprendido. El emperador tiene su trono por debajo. Nuestro Señor de la Noche se quedará cerca de su oscura majestad y los dignatarios como vos, espiritual, estaréis de pie a su lado. La peregrina suspiró con envidia. Sois muy afortunados de estar tan cerca de su oscura majestad. Ciertamente, contestó Raistlin. Había planeado con su hermana que se uniría a ella en su plataforma. Desde allí podría utilizar su magia. Aquel plan no carecía de riesgos. Quedaría a la vista de todos los asistentes al consejo, incluido Ariakas. Y aunque Raistlin iba vestido como un clérigo, en cuando empezara a conjurar su hechizo, todos sabrían que era un hechicero. Cuanto más pensaba en ello, más cuenta se daba de que le iría mucho mejor la plataforma del Señor de la Noche. Estaré situado sobre Ariakas, pensó. El emperador estará de espaldas a mí. Es verdad que tendré cerca a Taquisis, pero no me estará prestando ninguna atención. Todo su ser estará concentrado en sus señores de los dragones. Deberíamos irnos, dijo la guía. Es casi la hora de los rituales del mediodía. ¿Podéis acompañarme? No querría ser una carga, contestó Raistlin, que llevaba rato preguntándose cómo podría librarse de la mujer, para poder ir a explorar por su cuenta. Ya encontraré yo solo el camino. La asistencia es obligatoria, repuso la guía fríamente. Raistlin maldijo para sí, pero no había nada que pudiera hacer. Su guía lo alejó del salón a través del laberinto del templo. Pronto se confundieron con una muchedumbre de clérigos oscuros y soldados que querían entrar en el salón del consejo. Los centenares de cuerpos desprendían un calor asfixiante. Raistlin sudaba debajo de la túnica de terciopelo.
Sentía las palmas de las manos húmedas por debajo de los guantes negros y lo acosaba un picor insoportable. Era una sensación muy molesta, estaba deseando quitarse los guantes, pero no se atrevió. Su piel dorada habría provocado un sinfín de comentarios y tenía miedo de que lo reconocieran por la vez que había estado prisionero. Cuando parecía que la muchedumbre empezaba a dispersarse, un draconiano Baaz enorme salió de la nada dando empujones. «Dejad paso», gritaba el draconiano. «Prisioneros peligrosos. Dejad paso. Dejad paso». La multitud se apartó como se le ordenaba. Aparecieron los prisioneros. Uno de ellos era Taike, que avanzaba justo detrás del guardia. Los rizos rojos le caían sin vida y enredados sobre la espalda, y tenía los brazos cubiertos de cortes largos. En cuanto se quedaba un poco retrasada, un draconiano Baaz le daba un empujón por la espalda. Caramon era el siguiente, con Tasleof echado a la espalda. Caramon iba protestando a voces que no tenían ningún motivo para arrestarlo. Era oficial de un ejército de los dragones y estaban cometiendo un grave error. ¿Qué más daba si no tenía los papeles necesarios? Exigía hablar de inmediato con la persona al cargo. Tas tenía la cara cubierta de sangre y magullada, y debía de estar inconsciente, pues estaba callado. Y Castle of Burford jamás estaría callado en una situación tan interesante. ¿Dónde está Tanis?, se preguntó Raistlin. Caramon, siempre tan inseguro, jamás abandonaría a su líder. Quizá Tanis hubiera muerto. El hecho de que Tasleof estuviera herido daba a entender que había habido un combate. Los Kanders nunca sabían cuándo tenían que mantener la boca cerrada. En el grupo había otra persona, un hombre alto de barba larga y blanca. Al principio Raistlin no lo reconoció, hasta que Taike dio un traspié. El draconiano Baaz la empujó y tropezó con el hombre alto. La barba falsa se desprendió y Raistlin supo quién era, Beren. Taike tocó la cara de Beren, como si estuviera preocupada por él, pero lo que en realidad quería era arreglar el desaguisado y rápidamente volver a pegar la barba. El grupo pasó tan cerca de Raistlin que le habría bastado con extender una mano para tocar a Caramon en el brazo. Ese brazo fuerte en el que tantas veces se había apoyado, que tantas veces lo había sostenido, le había dado abrigo y lo había defendido. Raistlin se concentró en el hombre de la barba falsa. Raistlin había prometido entregar a Takisis a Beren, el hombre eterno, y allí estaba el hombre eterno, a un paso de él. Raistlin soltó el aire lentamente. La idea estalló en su cabeza como una estrella fugaz, cegándolo. Su corazón latía con fuerza, las manos le temblaban. Solo había pensado ver a su hermana, Kitiara, con la corona sobre la cabeza. Hasta allí había llegado su ambición, su deseo. Jamás había soñado con tener la capacidad de derrotar a la reina Takisis. Rápidamente borró esa idea, consciente de la voz que resonaba en su mente. Fistandantilus estaba allí, observando, esperando, tomándose su tiempo. Dos soles no pueden girar en la misma órbita. Raistlin se tapó bien el rostro con la capucha y se apartó. Se quedó junto a una pared. Los clérigos y los soldados pasaban a su lado, empujándose, y lo ocultaban. Los draconianos siguieron caminando, abriéndose paso a golpes entre la multitud, hasta que Raistlin los perdió de vista. ¿A dónde llevan a los prisioneros?, preguntó a su guía. A los calabozos que hay debajo del templo, contestó ella. Hizo una mueca de desaprobación. No sé por qué los idiotas de los guardias han traído a esa escoria al piso principal. Los Dracos tendrían que haber entrado por la puerta que les corresponde. Pero, ¿qué puede esperarse de esos lagartos? Siempre he dicho que fue un error crearlos. Verdaderamente, pensó Raistlin. Pero no por la razón que su guía imaginaba. Los draconianos de la Reina Oscura, llevados al mundo para ayudarla a conquistarlo, estaban llevando al único hombre del mundo que podía hacer que la diosa lo perdiera. Y lo llevaban al único lugar del mundo en el que el hombre necesitaba estar, la piedra angular.
32. Una especie de reunión. La trampa del hechizo. Día 26, mes de Nisamón, año 352 DC. Los servicios del mediodía se celebraban en varios lugares del templo. La guía de Raistlin lo condujo por una escalera de 26 peldaños hasta un lugar que se conocía, sencillamente como el santuario. Un espacio de adoración y meditación, según su guía, donde ninguna imagen ni ningún sonido interfieren a los sentidos, para no distraernos de nuestra adoración a la reina. Por lo visto, eso incluía la luz. Entraron en un pasadizo serpenteante donde la oscuridad era total, impenetrable. Raistlin tenía que avanzar a ciegas, palpando una pared de piedra con una mano y arrastrando los pies por el suelo para no tropezar con nada. Su guía otorgaba un gran valor simbólico a la oscuridad. Nosotros, los mortales, estamos ciegos y tenemos que confiar en nuestra reina para que nos guíe. Estamos sordos y solo oímos su voz, le dijo la peregrina antes de adentrarse en el lugar sagrado. En el santuario no se permite ninguna luz. Está prohibido hablar. Los hechizos sagrados protegen la oscuridad y el silencio. Raistlin lo encontró todo muy incómodo. Se dio cuenta de que el pasadizo acababa porque se pegó de bruces contra una pared. No veía nada, no oía nada. Sin embargo, sí olía y sentía, y ambos sentidos le dijeron que estaba en una habitación llena de gente. La guía de Raistlin le apretó el hombro para indicarle que tenía que postrarse de hinojos. Raistlin hizo como que se arrodillaba y, en cuanto la mujer lo soltó, se separó de ella sigilosamente. No quería perderse, así que se mantuvo cerca de la puerta, de pie junto a la entrada, apoyado en el bastón de mago. Pensó que por lo menos así tendría tiempo para reflexionar, estudiar su plan, repasarlo. Estaba empezando a disfrutar del silencio cuando lo sorprendieron unas voces que entonaron una oración. Aquel sonido destruyó la paz reinante. Sintió un escalofrío. La sala seguía tranquila, pero las voces subían de tono y se le clavaban en los oídos. Todo sucede por una razón, porque Taquisís quiere que suceda, entonaban los clérigos. Todo lo que hago es por gracia de su oscura majestad. Todo lo que hago es merced a su oscura majestad. La libertad es una ilusión. Mientras escuchaba los cánticos, aquel terrible pensamiento asaltó a Raistlin. ¿Y si tienen razón? ¿Y si estoy haciendo esto porque Taquisís me dicta que lo haga? ¿Y si es ella quien me ha traído a Neraka? ¿Y si es ella quien me ha protegido, me ha salvado y me ha guiado? Me está llevando a mi destrucción. Estaba de pie junto a la puerta y lo único que tenía que hacer era darse media vuelta y salir. Se dio la vuelta y se encontró con un muro. Se deslizó a lo largo de la pared, con la esperanza de estar avanzando en el sentido correcto, pero los bultos de los clérigos devotos no le dejaban pasar. Intentó seguir en la otra dirección, pero se encontró dando vueltas en medio de la noche más ciega y asfixiante que jamás hubiera podido imaginar. No encontraba la salida. Estaba sudando. El medallón de oro que le colgaba del cuello parecía una piedra que quisiera hundirlo en la tierra con su peso. Empezó a dar vueltas sin separar los pies del suelo y a cada paso tropezaba con los cuerpos. Una mano lo agarró por el tobillo y estuvo a punto de parársele el corazón. Este será mi futuro si me entrego a ella, se dio cuenta Raistlin de repente. Estaré perdido en la oscuridad, separado de mi cuerpo, como Fistandantilus. Estaré solo y asustado, asustado para siempre. Todo lo que hago es por gracia de su oscura majestad. Todo lo que hago es voluntad de su oscura majestad. Mentiras. No son más que mentiras, pensó Raistlin. El miedo, esa es su voluntad. Raistlin se detuvo. Miró fijamente la oscuridad. Y le pareció que la oscuridad parpadeaba. Cuando por fin terminó la hora de oración y meditación, los peregrinos oscuros se levantaron con el cuerpo entumecido después de haber estado de rodillas y comenzaron a dirigirse a la salida. El hechizo de oscuridad seguía envolviéndolos y tenían que caminar despacio,
palpando las paredes. Raistlin encontró la salida sin problemas. Había estado justo a su lado todo el rato. Cuando llegó de nuevo a la zona principal del templo, dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque la iluminación era tenue, al menos había luz. Ahora debo cumplir con mis obligaciones, le comunicó su guía con tono de disculpa. ¿Estaréis bien solo? Raistlin le aseguró que estaría perfectamente. Ella le explicó cómo llegar al comedor y le dijo que disfrutaba de total libertad para contemplar las maravillas del resto del templo. Son pocas las zonas prohibidas. Los aposentos de los señores de los dragones, que se encuentran en la torre y la sala del consejo. ¿Y las mazmorras?, preguntó Raistlin. La guía frunció el entrecejo. ¿Por qué querríais ir allí? Soy seguidor de Morgión, contestó Raistlin con su voz más aterciopelada. Tengo la obligación de llevar nuevos devotos a mi Dios. Suele suceder que aquellos que se pudren en las celdas se muestran más receptivos a su llamada. La guía puso una mueca de repugnancia. La mayoría de los peregrinos oscuros detestaban a Morgión y a sus sacerdotes, y su forma de engatusar a los enfermos. Los atraían con falsas promesas de que recobrarían la salud y les forzaban a llegar a tratos atroces de los que ni siquiera la muerte podía liberarles. La guía de Raistlin repuso en un tono cáustico que podía visitar las mazmorras, si eso era lo que deseaba. Lo previno de que no se perdiera. El Señor de la Noche y los demás dignatarios se reunirán aquí 1 hora antes del comienzo del consejo. Deberíais estar aquí si queréis uniros a ellos. Raistlin repuso que nada podría hacerle más feliz y prometió estar de vuelta 2 horas antes de lo necesario. Su guía lo dejó solo y Raistlin encontró el camino para bajar del nivel superior del templo al inferior. Contó los peldaños mientras bajaba y mentalmente fue haciendo un mapa. Raistlin encontró a sus amigos en una celda. No se acercó, sino que los observó desde cierta distancia. Los pasadizos de las mazmorras eran angostos y oscuros. En las paredes había unas estructuras de hierro de las que colgaban las antorchas, que proyectaban unos charcos de luz sobre el suelo. El olor era insoportable, una mezcla de sangre, carne putrefacta. Normalmente los cadáveres se quedaban varios días encadenados a las paredes antes de que se los llevasen, y desperdicios. El carcelero era un hobgoblin aburrido repantigado en una silla que se entretenía lanzando su cuchillo a las ratas. Sujetaba el puñal en la mano y, en cuanto una rata asomaba entre las sombras, se lo lanzaba. Si acertaba, marcaba una rayita en la pared de piedra. Si fallaba, fruncía el entrecejo, gruñía y hacía una marca en otra parte de la pared. No tenía muy buena puntería y, a juzgar por el número de marcas, las ratas iban ganando. Absorto en su competición, el hobgoblin no prestaba atención a sus prisioneros. Tampoco había razones para que lo hiciera. Era evidente que no iban a ir a ningún sitio, e incluso si lograban escapar, se perderían en el laberinto de túneles que se movían entre diferentes planos, o caerían en un charco de ácido o en cualquier otra trampa de las que estaban repartidas por los pasadizos. Bajo la luz tenue, Raistlin distinguió a Caramon desplomado sobre un banco, en el extremo más alejado de la celda. Fingía que estaba dormido, pero los resultados demostraban que no era un buen actor. Taike, que estaba sentada enfrente, sostenía la cabeza de Taz en su regazo. El Kender seguía inconsciente pero, por sus gemidos, al menos seguía vivo. Berem estaba sentado en otro banco, con sus ojos inexpresivos clavados en la oscuridad. Tenía la cabeza ladeada, como si estuviera escuchando la voz de alguien muy querido. Respondía en voz baja: «Ya voy, Hasla. No me dejes». Raistlin sopesó la idea de liberar a Berem. La descartó casi de inmediato. Aquel no era el momento. Takisis estaba observando. Sería mejor esperar al anochecer, cuando estuviera concentrada en la lucha por el poder que se desataría entre sus señores de los dragones. El único problema con ese plan radicaba en que era probable que Berem fuera descubierto mucho antes de que llegara la noche.
La barba falsa, hecha con lana, estaba empezando a caérsele. Llevaba un jubón cerrado con cordones que se le abría un poco, y Raistlin vio el leve resplandor verde de la esmeralda de su pecho. Si Raistlin podía verlo, también lo vería el carcelero Hobgoblin. Lo único que tenía que hacer era dejar de preocuparse por las ratas. «Estás en peligro, Caramon», le advirtió Raistlin en silencio. «Abre los ojos». En ese mismo momento, como si hubiese oído la voz de su hermano, Caramon abrió los ojos y vio el brillo verde. Bostezó y se puso de pie pesadamente, estirando los brazos como si los tuviera entumecidos por estar tanto tiempo sentado. Echó un vistazo al carcelero. El Hobgoblin observaba una rata que se debatía entre si era seguro salir de su agujero o no. Caramon se acercó a Beren con aire despreocupado y, sin dejar de mirar al Hobgoblin, le cerró los cordones de la pechera del jubón. El brillo esmeralda desapareció. Caramon iba a pegar bien la barba falsa cuando el Hobgoblin lanzó el cuchillo, falló y soltó un juramento. El puñal chocó contra la pared con un sonido metálico. La rata, haciendo un ruidito de alegría, se fue. Caramon se sentó rápidamente, cruzó los brazos sobre el pecho y fingió que dormía de nuevo. Raistlin concentró su mirada y sus pensamientos en Caramon. «Puedes hacerlo, hermano. Te he llamado tonto muchas veces, pero no lo eres. Eres más listo de lo que crees. Tú solo puedes ponerte en pie. No me necesitas a mí. No necesitas a Tanis. Yo me ocuparé de distraerlos y tú actuarás». Caramon pegó un respingo en el banco. «Raist», llamó en voz alta. «Raist, ¿dónde estás?» Taike estaba dando golpecitos a Taz en las mejillas para despertarlo. El grito de Caramon la sobresaltó. Lo miró con expresión reprobadora. «Déjalo ya, Caramon», dijo con voz cansada, los ojos anegados en lágrimas. «Raistlin se ha ido. Métetelo en la cabeza». Caramon se sonrojó. Debía de estar soñando, balbuceó. Taike suspiró con aire sombrío y volvió a intentar despertar a Taz. Caramon se tiró sobre el banco, pero no cerró los ojos. «Supongo que todo depende de mí», dijo con un suspiro. «Hasla está llamándome», dijo Beren. «Sí», contestó Caramon. «Ya lo sé. Pero ahora no puedes ir con ella. Tenemos que esperar». Apoyó la mano en el brazo de Beren, en un gesto tranquilizador y protector. Raistlin pensó en todas las veces que le había molestado esa mano reconfortante. Dio media vuelta, desanduvo sus pasos por el pasillo y, alejándose, se adentró en la oscuridad. No estaba seguro de a dónde iría a parar, pero tenía cierta idea. Cuando llegó al lugar donde el pasadizo se dividía en dos, eligió el corredor que bajaba, el que estaba más oscuro. El aire estaba frío y apestaba. Las paredes rezumaban humedad y una capa de limo cubría el suelo. Unas antorchas trataban de iluminar el camino, pero su luz era muy débil, como si a ellas también les costase sobrevivir en aquella oscuridad opresiva. Raistlin pronunció la palabra que encendía su bastón y el brillo del globo de cristal se iluminó tan vacilante que apenas le servía para ver. Avanzó sigilosamente, pisando con sumo cuidado, atento a cualquier sonido. Al llegar a una escalera, se detuvo para escuchar. Desde abajo subían las voces guturales y sibilantes de los guardias draconianos. Oculto entre las sombras, Raistlin se quitó el medallón dorado que llevaba al cuello y lo metió en su bolsillo. Cogió las bolsitas que llevaba colgadas de un cordel y se las ató en el cinturón de la túnica negra. Después, apagó la luz de su bastón y bajó la escalera sin hacer ruido. Al girar un recodo, encontró la sala de los guardias. Allí había varios draconianos Baa sentados a la mesa con un oficial Bousak, jugando a los huesos bajo la luz de una única antorcha. Dos Baas más hacían guardia delante de un arco de piedra lleno de telarañas. Detrás del arco se abría una oscuridad más vasta y profunda que las sombras de la muerte.
Raistlin se quedó donde estaba, escuchando la conversación de los draconianos. Lo que oyó confirmaba su teoría. Anunció su presencia con un ejem bien alto y bajó los últimos escalones haciendo mucho ruido, con sus pisadas resonando sobre la piedra. Los draconianos se pusieron de pie de un salto, con las espadas desenvainadas. Raistlin apareció ante ellos, y los guardias, cuando vieron la túnica de hechicero, se relajaron. De todos modos, no soltaron sus espadas. «¿Qué quieres, túnica negra?», preguntó el Bousac. «Me han ordenado que renueve las trampas mágicas que protegen la piedra fundamental», contestó Raistlin. Estaba corriendo un riesgo enorme con solo nombrar la piedra angular. Si su hipótesis era falsa y aquellos draconianos estaban vigilando cualquier otra cosa, tendría que luchar por su vida de un momento a otro. El oficial estudió a Raistlin con recelo. «Tú no eres el hechicero que suele venir», respondió. «¿Dónde está él esta noche?». Raistlin se dio cuenta de que había remarcado mucho él, y descubrió que se trataba de una prueba. Resopló. «Debes de tener muy mala vista, oficial, si confundes a la señora Yolante con un hombre». Los draconianos Baá soltaron varias risotadas e hicieron comentarios groseros a costa de su oficial. Este les hizo callar con un gruñido y volvió a envainar la espada. «Pues ponte a ello». Raistlin cruzó la sala hacia el arco con telarañas. Levantó el bastón y dejó que su luz mágica jugara con las telas de seda. Pronunció varias palabras mágicas. Los hilos destellaron con un débil resplandor que murió casi en el mismo instante. Los draconianos volvieron a su juego. «Menos mal que he venido», dijo Raistlin. La magia estaba empezando a fallar. «¿Dónde está la bruja esta noche?», preguntó el oficial con un tono de voz demasiado despreocupado para hacerlo. «He oído que está muerta», repuso Raistlin. Intentó asesinar al emperador. Con el rabillo del ojo, vio que el oficial y los Baá se miraban entre sí. El oficial murmuró al oír la noticia, algo así como que su muerte era desperdiciar una hembra de primera calidad. Raistlin echó a andar hacia el otro lado del arco. «No des ni un paso más, túnica negra», le ordenó el oficial. «Nadie puede pasar de ahí, ¿por qué no?», preguntó Raistlin, fingiendo sorpresa. «Tengo que comprobar el resto de las trampas». «Son órdenes», dijo el oficial. «¿Qué hay ahí?», quiso saber Raistlin, intrigado. El oficial se encogió de hombros. «No lo sé, ni me importa. Los guardias no se ponían para no guardar nada». Raistlin estaba convencido de que la piedra fundamental estaba al otro lado del arco. Intentó ver, aunque fuera de pasada, aquella piedra legendaria, pero no lo consiguió. Si es que realmente estaba ahí. Levantó la vista hacia el arco. Sintió algo extraño. Se le erizó la piel, le recorrió un escalofrío. No sabría explicar por qué, pero tenía la extraña sensación de que ya había visto ese arco antes. La mampostería era antigua, muy anterior a la sala donde estaban los guardias, que parecía de construcción moderna. Raistlin podía distinguir los bordes borrosos de las tallas sobre los bloques de mármol que formaban el arco y, a pesar de que las tallas estaban dañadas y muy borradas, las reconoció. Cada trozo de mármol estaba tallado con un símbolo de los dioses. Raistlin miró la piedra angular, en el punto central, y en las tenues líneas distinguió el símbolo de Paladino. Cerró los ojos y ante él apareció el templo de Istar, bello, elegante, con el mármol blanco reluciente bajo el sol. Abrió los ojos y estos se sumergieron en la oscuridad maligna del templo de Taquisis, y supo con una certidumbre absoluta lo que había al otro lado, el pasado y el presente. «¿Por qué estás tardando tanto?», preguntó el oficial. «No logro descubrir el tipo de hechizo que la señora Yolante ha conjurado», contestó Raistlin, frunciendo el ceño como si estuviera muy confuso. «Dime, ¿qué pasaría si alguien pasara por debajo del arco?». «Se desata un verdadero infierno», respondió el oficial alegremente. «Las trompetas dan la alarma, o eso me han contado». «Yo no lo sé. Nunca ha pasado».
Nadie ha cruzado el arco. Esas trompetas, dijo Raistlin, ¿se oyen desde todas partes del templo? ¿Incluso en el salón del consejo? El draconiano gruñó. Por lo que me han contado, hasta los muertos podrían oírlas. El estruendo sería el mismo que si se acabara el mundo. Raistlin conjuró un hechizo sencillo sobre las telarañas y después se dispuso a irse. Pero se detuvo como si se lo hubiera pensado mejor. ¿Alguno de vosotros sabrá, por casualidad, dónde han llevado a la elfa que llaman Aureo General? Se supone que tengo que interrogarla. Pensaba que estaría en las mazmorras, pero no la encuentro. El draconiano no sabía nada. Raistlin suspiró y se encogió de hombros. Bueno, por lo menos lo había intentado. Volvió a subir la escalera, pensando por el camino que la trampa que había dispuesto era tan tosca que había que ser un completo imbécil para caer en ella.